Cáncer, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Deja tus deditos para arriba y comparte este video. Y en los comentarios, si quieres que al final de este video, en mi próximo video de Cáncer, te envíe saludos, pues déjame tu nombre, tu país y cuéntame algo de ti. Es algo nuevo que voy a estar haciendo. Y en este video, al final, voy a enviar los saluditos que me dejaron en el video anterior de Cáncer. Así es que quédate conmigo hasta el final. ¿Cuál es el mensaje principal para ti, lo que corona tu lectura, lo que necesitas escuchar? Los amantes. Y mira, cae muy bien esta carta en estos instantes para ti, porque te están hablando, mis amados guerreros de Cáncer, de que el amor va a estar a tu alrededor. El amor va a estar dándote vueltas. Vas a poder entonces conectar con personas, conectar con seres queridos. Van a haber también reconciliaciones que podría ser con la familia o podría ser con la pareja, hombre o mujer, no importa tu preferencia, o con la persona que tienes a tu alrededor. Me hablan de un corazón que vuelve a estar lleno nuevamente, de un corazón que vuelve a amar, que vuelve a creer en la vida, donde vas a tener a tu lado a ese cómplice, esa persona que te va a ayudar a volver a tener ilusión en el amor, a volver a creer en la vida y a volver a poder depositar la confianza en el amor en otras personas. Me hablan de sanaciones, de heridas, de guerreros de Cáncer que han podido tener en su corazón algún dolor, alguna herida. Me hablan de una puñalada que pudieron haberte dado en tu corazón hace mucho tiempo y que no había sanado. Pues este es el instante, a partir de este momento, en que tú haces las paces con esa situación, en donde tú de ahora en adelante podrás volver a amar apasionadamente. Voy a dividir estas cartas antes de iniciar la lectura. Yo estuve meditando sobre ellas, barajeándolas de igual manera. Y voy a tomar entonces un grupo de cartas, el grupo de carta que me llame más la atención en estos instantes para ti. Voy a quedar con este grupo, el último grupo de cartas. Ese fue el que me dijeron mis guías VASJ. Así es que vamos a ver cuáles son los mensajes para ti. A ver, Cáncer, te sale la carta del 4 de bastos, estabilidad en el hogar. Te habla de que tienes las bases y el fundamento correcto para la construcción del hogar que tú has estado esperando. Para algunos de ustedes esto podría ser algo literal, donde estás construyendo, estás pensando en mudarte. Pero veo una mudanza más que todo como para una casa. Si vives en depas, si vives en departamentos o si vives en un apartamento, depende, en un flat o en un piso, puede que ahora estés pensando en hacer una mudanza hacia una propiedad, hacia una casa, porque veo que quieres tener como bases, fundamento en el piso, en el suelo. Me hablan también de algunos guerreros de Cáncer que podrían estar pensando en crear como un huerto o trabajar en algún huerto o tener frutas, vegetales en el hogar, en casa, o podrías estar pensando en hacer algo de esos con tal vez en tu balcón si vives en algún depa. La carta del As de Oros y la carta del Sota de Oros me están hablando aquí, y con las cartas de los amantes, de una propuesta de matrimonio. Yo veo aquí una propuesta para ti, o que tú podrías estar pensando en hacérsela a alguien, o alguien podría estar pensando en hacerte una propuesta de matrimonio a ti, mis guerreros de Cáncer. Porque estas cartas aquí me hablan de la construcción de un hogar, como te había mencionado, pero sobre todo la unión de alguien en el amor, donde finalmente dos almas cómplices en el amor terminan juntas. Y yo veo aquí con esta carta del Sota de Oros que alguien está analizando esta propuesta y se ve de una forma positiva. Para los que no tienen pareja, esto también podría aplicar para ti, porque puede ser que empiezas a recibir habitaciones. Bueno, cuidado, ¿qué están haciendo ustedes por ahí con esas habitaciones? Pues, perdón.
Podrías estar recibiendo invitaciones. Eso es lo que quería decir, pero para algunos andan con cositas por ahí en la privacidad de sus habitaciones que, bueno, pues... Pero me habla de que acepta esa invitación a salir porque podrías estar conociendo a alguien bastante importante. Mira, la vida está a punto de cambiarte. Tienes que dar un giro en estos instantes. Si llevas una vida muy alocada, si llevas una vida muy extrema, es el momento de que empieces a colocar los puntos sobre las íes de lo que tú quieres en tu vida y empieces a trabajar para poder obtenerlo. Si por el contrario tienes una vida muy sedentaria, te habla de que el momento es ahora para levantarte y dejar atrás esas energías y poder presentar este cambio. Porque es el momento de que tomes el timón de tu vida y que empieces a dirigir el barco de tu vida, valga la redundancia, hacia el camino que tú quieres, hacia el camino del éxito y de la felicidad. Veo que para algunos de ustedes están haciéndole en estos instantes. Recuerda que esta lectura es general y aparte de eso, llega a ti en el momento que la necesitas escuchar. Veo que algunos podrían estar recibiendo algún tipo... Estás como en un hospital o podrías estar haciendo visitas a un hospital donde están haciendo algún tipo de investigación para tratar de descubrir los síntomas que tienes, a qué son, a qué se deben, para poder buscar algún tipo de solución. Pero veo como investigadores haciendo análisis, investigando, científicos, tratando de descubrir exactamente qué es lo que tienes para poder darte una solución. Recuerda, estas son lecturas generales. Si tú estás al 100% con tu salud, pues esa parte no aplica para ti. Pero aquí hay alguien que... ¡Oh, no! Te volvió a salir la carta de los enamorados 2 veces. Pues en este tarot de Osho se llama Los Amantes, pero es la misma carta de los enamorados. Y te salió coronando tu lectura y te sale aquí para el final en esta sección donde te habla de una pareja. Una pareja en donde podría haber un desbalance de poder. Las cartas te hablan de una mujer que se encuentra en una posición de poder, una mujer que se encuentra en una posición de mando, que lleva los pantalones, y un hombre que siente tal vez que no se le da el 100% de apoyo de parte de esa mujer. Eso es como caen las cartas. Pero si en tu vida esto resuena contigo, pero al revés, es el hombre el de poder y es la mujer la que siente que no tiene ese apoyo, entonces igualmente aplica para ti, solamente que los roles están invertidos. Yo te lo digo como cae aquí, pero tú adáptalo a tu vida, porque puede que igualmente sea lo que está sucediendo. Y veo que hay este desbalance de control tiene que ver como con familia también. Aquí hay uno de los dos que viene de familia adinerada o de una familia donde tiene mayor estabilidad, mientras que la otra familia es una familia trabajadora, una familia humilde, una familia de escasos recursos, pero que están saliendo hacia adelante y que se paran muy en firme y que tienen en la frente en alto porque hacen su trabajo muy bien. Y parece que aquí podría estar teniendo más adelante un conflicto con respecto a los padres de la persona que tiene más dinero. Pero me indican de que ese conflicto va a salir hacia adelante, van a triunfar. Esto suena como una historia de cuento de hadas, que te conoces a tu príncipe o a tu princesa. Y esa persona entonces, como las telenovelas, esa persona que tiene poder es la persona rica y la persona humilde, la persona de escasos recursos, la familia no la acepta, al final terminan aceptándola. Y todos esos son casos de la vida real y va a estar sucediendo contigo. Te viene un llamado de otras tierras. Tienes un llamado, guerrero de Cáncer, en otras tierras. Puede ser por medio de tu trabajo, puede ser por medio de una persona que quiere comunicarse contigo. También aplica a una persona que se encuentra en el más allá, que está tratando de enviarte mensajes. O recientemente en tu vida, guerrero de Cáncer, has podido haber experimentado la pérdida de un ser querido. Y ese ser querido desde el más allá está tratando de comunicarse contigo, de dejarte saber que no estás sola, no estás solo, siempre se encuentra a tu lado. Hay un mensaje desde el más allá, ya sea aquí en este plano terrenal, una persona de fuera que quiere comunicarse contigo, o en el plano espiritual,
donde alguien que recientemente ha pasado al otro plano está tratando de comunicarse contigo, y veo como algún tipo de energía o mensaje que va a cambiar tu vida. Y terminamos con la misma temática, Rey de Bastos y la carta de la templanza. Me están indicando de que tu camino hacia el éxito está de ahora en adelante pavimentado con ladrillos de oro. Ese es el mensaje que me acaba de llegar. Que si antes tu crecimiento o tu proceso era bastante difícil, de ahora en adelante ya no lo va a ser. Vas a poder escalar y subir hacia la cima y tener la posición que tú deseas. Y mira, y el Rey de Bastos está justo al lado del 4 de Bastos, donde va a poder mirar la construcción de ese castillo y de ese hogar que ha estado deseando y que ha estado anhelando. Me habla también aquí de que el karma va a estar presente en tu vida. Pues el karma en estos instantes va a estar presente, pero de una manera positiva. Se le conoce como dharma. Y me habla de que lo que tú has hecho en el pasado ahora regresa a tu vida por 3. Esperemos que hayas hecho el bien. Vamos a pasar con los mensajes de tus ángeles. Te sale: la meditación te traerá las respuestas que estás esperando, así que toma tu tiempo para que practiques algún tipo de meditación, asistas a algún tipo de clase de yoga, que no es meditación per se, pero ellos allí hacen ciertos ejercicios de respiración que podrían ayudarte también para que practiques meditación. Que viene la abundancia para tu vida. Y tú viste todos esos reyes y reinas y monedas de oro que tenías en tu lectura. Viene abundancia para tu vida y tienes que abrirte y recibirla. Nosotros estamos condicionados, algunos estamos condicionados a que el dinero es malo. El dinero no es malo. Malo es la importancia que tú le des al dinero y el peso que ese dinero que puedas llegar a tener tenga en tu vida. Porque podrías tener millones de dólares y darle el peso que le corresponde, que es para pagar comodidades, para estar bien, no para reemplazar el amor. Y el otro mensaje dice aquí que tienes que comunicarte de una manera clara. Cuando te expreses, que no permitas palabras o frases que tengan doble sentido, que lo que tú expresas tenga claridad y que no quepa espacio para la duda. Vamos a pasar con la parte interactiva. Y luego vienen los saluditos para los que me dejaron sus mensajes en el video anterior. Así es que espero que tengas la suerte, pues utilizo un sistema de un software que escoge los mensajes, los comentarios al azar. Si quieres participar en el próximo video, pues déjamelos aquí. Pregunta interactiva de sí o no. Tienes la opción A y la opción B. Puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas, o podrías entonces hacer una pregunta distinta para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es que tienes que reconsiderarlo. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti en estos instantes es no. Pues vamos a pasar ahora sí con los mensajes. Upsi, ahí estoy exportando un video. Aquí ya coloqué el enlace del video de cáncer anterior. Y el mensaje esta semana, el saludo es para Margarita Molina. Dice: muchas gracias, J. Tarot, todo es cierto. Gracias a ti, mi querida Margarita, por todo el apoyo, por todo el amor, por estar siempre aquí en sintonía. Déjame hacerle un poquito el zoom, a ver, ahí está. Vamos a ver otro mensaje. Sale Arletis Romero, gracias desde Cuba. Arletis, un fuerte abrazo hasta la querida Cuba. Te decreto muchísima luz y progreso. Todavía estoy utilizando mi computadora. Pronto, ya dentro de un par de meses, creo que tal vez con un iPad sea mejor, más cómodo. Sagrario Vargas,
Hola, desde México. Soy Sagrario Vargas Jiménez, casada con Libra. Saludos y mucha luz. Mucha luz para ti, mi querida Sagrario. Si tú quieres también, ustedes que están viendo mis videos, que yo les responda alguna pregunta general o que les dé algún consejo, igualmente déjenla en los comentarios. Vamos a ver qué más. Katia Rodríguez dice, gracias, soy de Costa Rica. Bendiciones para ti, Katia. Te voy a tener siempre presente. Ok, no sé cómo leer ese usuario. Caos. Dice, hola Jota, me gustan tus predicciones, soy cáncer y fanática casi todo es como si fuera para mí. Dios te guarde siempre. Gracias, Caos. Muchas bendiciones para ti también. Te voy a tener presente en mis meditaciones y le pediré a Dios Todopoderoso que te guarde también a ti y que te llene de mucha paz, armonía y prosperidad, por supuesto. Otro mensaje dice Andrés Nacimiento, Axel Fox, Maxwell You. Ok, saludos. Vamos a ver. Sofía Renderos dice, soy del Salvador. Saludos, saludos a ti, Sofía. Muchas gracias por todo tu cariño y tu amor. Te envío un fuerte abrazo hasta El Salvador, mi amado. Elisa Molina, soy cáncer, mi nombre es Elizabeth, soy de El Salvador. Oye, muchas gracias, fuerte abrazo hasta mi querido Salvador, ¿eh? Hay muchos que están enviando mensajes desde allá. Nati Robles, vivo sola y no tengo trabajo ni trabajaré, mas no vivo con nadie. Eso sí, me han humillado siempre. Un saludo desde España, Nati. No permitas que nadie nunca en la vida se aproveche de ti, ni tampoco te humille. Esas personas que te humillan a tu alrededor, no merecen que tú les des esa luz que emanas desde tu corazón y desde tu alma. Corta a esa gente tóxica y rodéate solamente de almas caritativas y bondadosas que comprendan y respeten tu energía. Un mensaje más, vamos a ver, tenemos a Magdalena Rosas Juárez, dice, gracias Jota, soy de México, bendiciones y luz para todos. Muchísimas gracias Magdalena Rosas, hasta mi amada Ciudad de México, te mando un fuerte abrazo, te voy a tener presente en mis meditaciones a ti y a todos los que me dejan sus comentarios, que Dios te bendiga, abra las puertas para tu vida, que el éxito toque a tu vida. Y que cierre las puertas del fracaso, de la negatividad y de la gente tóxica. Fuerte abrazo para ti. Déjenme saber si les gusta esta parte de los saluditos y de los consejos. Para mí es un honor siempre el poder atenderlos. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y si quieres tener una consulta privada conmigo, aquí está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas y sus precios. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.